Yo voy a hablar de Mateo 25. Es precisamente el capítulo que Carlos dejó encomendado para leer la semana pasada. Y hace referencia a lo que Carlos ha estado predicando en estos días en cuanto a la dependencia de Dios y del Espíritu Santo. Y yo he puesto al título, le puse cerca, más cerca de ti. Oye, qué voz más ronca tengo, ¿eh? Entonces, yo quiero hablar acerca de unos versículos, o prácticamente Mateo 25 entero. En Mateo 25, versículo 1 al 13, ya para comenzar, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que los venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y yo a esta porción, yo la veo como esperando y velando a que llegue el esposo. Y yo hice un pequeño apunte que dice que el aceite proviene de una relación con Dios por medio de su Espíritu Santo, el cual aviva la llama en nosotros. La fuente se encuentra en tener una relación personal con Cristo. Pero ya profundizando un poco, yo de verdad no quiero extenderme mucho porque tengo que hablar de todo Mateo 25, porque hay diferentes parábolas que Jesús enseñó para tener esa dependencia, seguir teniendo esa dependencia del Espíritu Santo y de Dios. Y nos encontramos 5 vírgenes. Las 5 tenían sus lámparas. Las 5 tenían esa llama en la lámpara. Y las 5 fueron a prepararse para recibir al esposo. Sin embargo, 5 de esas vírgenes llevaron consigo aceite en sus vasijas y las otras no. Las otras estaban pues esperando de que el esposo llegara rápido. Yo no sé en qué estarían pensando, pero cuando yo pienso de que hay 5 vírgenes que están llevando en su vasija aceite, son vírgenes que están no solo esperando al esposo, sino estando preparadas para poder recibir al esposo. Porque dice que las 10 vírgenes, todas, al ver que el esposo se demoraba, todas cabecearon y todas se durmieron. Aquí no estamos hablando de que hay cosas que tenemos que estar siempre con los ojos, con palillos aquí para estar siempre despiertos. Estamos viendo de que la naturaleza del ser humano a veces se cansa y a veces nos dormimos. Yo te voy a confesar de que en más de una reunión de oración yo me he quedado dormido. Y al que no le haya pasado esto, pues entonces yo soy un tipo muy raro.
Y yo recuerdo en una reunión de oración que había un chico que estaba sentado a mi lado y estábamos orando. Yo estaba luchando con el sueño, pero el que estaba a mi lado no luchó. Y de repente se escuchaba, ¡oh sí, Señor, gracias, Señor! Digo, mira, este está hablando en lenguas. Pero en cierta manera lo que yo quiero decir, buscando un poco la broma, es que realmente necesitamos tener esa codependencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El otro día yo estaba predicando acerca de lo que vino a hacer Jesús, del pábilo que humea, ¿verdad? Que Jesús no vino a apagarlo, ni Jesús vino a terminar de quebrar la caña cascada, sino que Él vino a traer gracia, a traer perdón, a traer paz y a traer avivamiento. De alguna manera, cuando nosotros estamos buscando a Jesús, ya sea leyendo su palabra, teniendo tiempos de oración, viniendo a la iglesia, hablando de su palabra, porque hay muchas maneras de poder seguir alimentándonos de Jesús, de la palabra, de lo que dice la palabra de Dios, y esto aviva el fuego en nuestro corazón. El Espíritu Santo es el que sigue echándonos aceite en nuestra vida. Es el que sigue avivando el fuego. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos esa dependencia? ¿Qué pasa cuando dejamos de buscar a Dios? Pues pasa esto, que un día llegará el esposo y resulta que nos va a encontrar, pues, totalmente en otro lugar, en otra situación. Y yo con esto lo que quiero decir es que el Señor nos anima, nos anima. Fíjate cuando Jesús, en unos versículos más adelante, cuando Jesús fue al Getsemaní a orar, porque ya llegaba el tiempo, ya venían a apresarle, le dijo a sus discípulos, velad y orad, porque ahora es cuando el Hijo del Hombre va a ser entregado. Y él fue y oró, y cuando llegó vio que los discípulos estaban dormidos. Y él les dijo, ¿no habéis podido aguantar un ratito conmigo? Velad y orad. Y volvió a marcharse. Y dice que los discípulos no podían, sus ojos no podían. Dice que estaban cargados de sueño y que se dormían. Pero de alguna manera esto nos enseña de que nosotros podemos dormirnos. Nosotros podemos en algún momento perder la noción, pero no podemos quitar la mirada de Jesús. No podemos perdernos en otras cosas. El día que yo me casé, yo me preparé a más no poder. Mi esposa el día antes fue a prepararse. Estuvo a la peluquería, que si las uñas, que si esto, que si lo otro, que si lo demás allá. Y hubo una preparación para que cuando llegara ese momento de las bodas, de poder recibir al novio, de poder recibir a la novia, estuviéramos preparados. Y eso es lo que quiere Jesús con nosotros. No podemos quedarnos fuera. Y esto habla también acerca de tener esa cercanía con Dios. No podemos vivir de lo que otros dicen. No podemos vivir de lo que hemos escuchado. Esas cosas nos ayudan. Es testimonio. Pero tenemos que tener esa relación. Y en Mateo 14, en Mateo 25, del 14 al 30, habla de la obediencia y del conocimiento personal. Primero estábamos hablando de esperar y velar.
Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Y asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo a los que tienen 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Siervo agradecido y con conocimiento directo al tener una relación personal con su Señor, y de esta manera podrá extender su reino e invertir lo que nos ha regalado, su salvación. Y yo quiero enfocarme no tanto en los que invirtieron, porque los que invirtieron fueron valientes y los que se les había dado, los habían puesto en movimiento para poder ganar más sobre ello. Quiero enfocarme en aquel que tuvo miedo, en aquel que dijo, a ver dónde está, en aquel que dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro y que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Te conocía. ¿Y por qué habla en pasado? Esa es mi pregunta. ¿Por qué habla en pasado? Tuvo miedo. Yo quiero hacer una pregunta al aire, no hace falta que me respondáis. Pero una persona puede tener un encuentro con Jesús por lo que escucha de otras personas. Tú puedes conocer. Yo antes de ser cristiano, yo sabía que había un Dios y sabía que Jesús había muerto en la cruz. Pero nunca me habían contado toda la historia. A mí cuando me contaron la historia, cuando invirtieron eso que se les fue dado, yo dije, yo quiero eso de lo que están hablando. Pero ¿qué pasa cuando estamos en un lugar donde aparentemente no podemos invertir en lo que se nos dio? ¿Cómo podemos generar interés? Porque el Señor le dice, pues no debías coger este talento
meterlo en el banco y cuando yo llegara, yo recuperaría algún interés. Y mi pregunta es, ¿cómo nosotros podemos generar interés con lo que el Señor nos dio y qué fue lo que el Señor nos ha dado? ¿Qué es lo más valioso que Dios nos ha dado? Si hoy estamos aquí, yo creo que todos los que estáis aquí no habéis venido para verme a mí. Me imagino que habéis venido porque queréis recibir algo de parte de Dios. No importa quién esté predicando, no importa quién esté delante, no importa quién esté cantando, no importa qué música esté, no importa quién ore. Lo importante es qué es lo que vamos a recibir. Yo no sé si me sigues, pero hay una manera de invertir y es a través del testimonio, de generar interés. Hay gente que igual no tiene la capacidad de poder predicar. Imagínate un mudo. ¿Cómo va a predicar? ¿Cómo va a testificar de Cristo? ¿De qué manera se puede testificar de Cristo? A través de nuestro testimonio podemos alcanzar a otros. A través de la oración podemos alcanzar a otros. Y estamos metiendo lo que Dios nos dio en un banco que genere un interés, y estoy hablando de una manera secular para hacerme entender bien, pero cuando nosotros ponemos toda nuestra atención en orar por alguien que tiene una necesidad, estamos diciéndole al Señor, Señor, mira a esta persona, mira su necesidad, trabaja en ella. Y el Señor puede orar. Hace años atrás, prácticamente yo recién convertido, yo tenía una relación con Dios en las cuales eh, por las noches yo me sentaba en una terraza y yo me ponía a hablar con Dios y le contaba todo lo que me había pasado en el día. Pero de una manera que cualquiera que me viera diría, este está loco de verdad. Porque yo me ponía a hablar. Y le decía, mira, padre, lo que me ha pasado, porque esto, lo otro, bla, 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 bla. Le ponía a hablar, leía la palabra de Dios. Yo me sentía de verdad especial delante de Dios. Y hubo un chico que se me acercó, una persona, Juan, se llama, o se llamaba, no sé. Y me dijo, ¿cómo tú lo haces? Digo, ¿el qué? Tener esa relación con Dios, porque yo te veo que tú transmites algo especial. Digo, pues simplemente tengo mi relación con Dios. Yo oro, yo leo y pienso que de la manera que, de lo que uno se alimenta, pues eso va, o sea, eso va a transmitir. ¿De qué habla nuestra boca? Pues de lo que hay en el corazón, ¿verdad? Al que es un apasionado de los coches, pues ¿de qué va a hablar? Pues de coches. El apasionado de la tecnología, pues de la tecnología. El apasionado de esto del universo, pues cosas del universo, de Marte y de marcianos y de cosas de estas. Pero cuando nosotros tenemos esa relación, o una de dos, o invertimos, como hizo el que tenía 5 talentos e hizo el que hizo 2 talentos, o metemos en el banco. No nos vamos a quedar en que, no, es que yo conocía, porque lo que a mí me habían dicho es que eres un Dios duro. Y no sé a qué se refería con duro. Para mí es que no lo conocía bien, porque Dios no es un Dios duro, es duro con el pecado. Pero Dios es un Dios, un Padre amoroso. Un Padre que nos invita a acercarnos a Él y a sentarnos en su mesa.
a comer con Él, a buscarle a Él, a tener esa relación. Y que precisamente recoge donde no sembró y ciega donde no esparció. Porque Él es Dios y Él conocía de cosas, de atributos que Dios tenía o que tiene, pero no lo conocía. No lo conocía y tuvo miedo. Porque se quedó, bueno, es que yo sé que eres un señor duro. Pues mejor yo te devuelvo lo que es tuyo. No vaya a ser que yo invierta y pierda. Pero mira, la palabra de Dios no cae en saco roto. Va a generar, va a generar. Y yo estoy seguro que de todos los que estamos aquí, cuando hemos tenido ese momento de testificar, de predicar, incluso sin nosotros saberlo, estamos o una de dos, generando interés o invirtiendo para el Señor. Piensa en ello. ¿Cuántas veces se han acercado a ti y te han dicho qué es lo que tú tienes que es diferente? ¿Alguna vez te ha pasado? ¿O que has tenido la oportunidad de hablar con alguien de Jesús? Este viernes nosotros estuvimos, mi esposa, mi hija y yo estuvimos ¿cómo se llama? En Osorno, en la reunión de oración en la casa de Andrés y Visa, y con el hermano Walter, se llama, Walter, y sus hijas. Y Walter compartió acerca de una palabra, precisamente de ser esos obreros que trabajan para Dios, de aquellos que se apuntan a la mies y no se acobardan y se van detrás donde nadie les ve, sino que van por delante. Y hablaba de que él se convirtió gracias a una señora que le puso la cabeza como un melón de grande, porque cada 2 por 3 venía a predicarle y a predicarle y a predicarle y a predicarle, y él se enfadaba y él le decía que se fuera y le ponía mala cara y esta señora seguía. Y con el tiempo esa señora dejó de ir y con el tiempo se dio cuenta de que algo había pasado en su corazón. Esa señora invirtió. Pero también estoy seguro que esa señora y otras personas más, otros hermanos más, quizá pusieron a esta persona, a Walter, en un lugar para que pudiera generar algún interés. Y si tú un día has alcanzado una persona a Cristo, para Cristo, o has estado orando por una situación, por una persona, por lo que sea, estoy convencido de que eso o una de dos, o ha generado un interés, o le has ganado a lo que Dios te ha dado. Y yo te invito a que seamos siempre así, porque siempre Dios va a poner el momento indicado para que nosotros podamos compartir lo que Él nos ha dado. Piensa en esto, están primero las vírgenes, las que ya estaban preparadas, las que tenían su relación con Dios, con el esposo, conocían al esposo, no sabían cuándo iba a llegar y quizá como lo conocían, porque como no sabían cómo iba a llegar, se prepararon. Otras conocían al esposo, pero no se prepararon porque pensaban que iba a llegar ya. Igual nos creemos que somos la última Coca-Cola del desierto, pero te voy a decir algo. La última Coca-Cola del desierto es Cristo mismo. Nosotros tenemos que estar prestos a buscarle a Él, a llenarnos de Él. Quedan los frutos,
conforme al conocimiento de Dios, conforme a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Mateo 25, del 31 al 45 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les respondió diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicisteis a mí. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y bueno, esto es bastante claro. La verdad que se pueden hablar bastantes cosas, pero yo simplemente me quiero centrar en algo. Hablamos de tener esa dependencia, de poder conocer al esposo, de estar preparados, de ser llenos cada día de su presencia, de su palabra, de su conocimiento, y eso es algo personal. Estamos también los que podemos invertir, o los que de alguna manera ponen los talentos que Dios les ha dado en un banco para poder generar interés, y están aquellos que simplemente hacen las cosas para ser vistos, para llevarse la gloria. Hoy en día en Facebook y en las redes sociales está muy de moda eso de ir a ayudar a la gente y ser grabados. Y a mí me resulta tan, no sé, uno puede ayudar a alguien sin necesidad de ser grabado. Y no quiero entrar en crítica con esto, pero es lo que ahora mismo se está moviendo. Jesús está hablando de quizás lo que más estaba pasando en aquel tiempo. Estuve enfermo, estuve en la cárcel, estuve desnudo, tuve hambre. Y lo hiciste, como lo hiciste por uno de estos pequeños, tuviste misericordia. Por uno de estos pequeños, realmente lo hiciste por mí. Pero eso pasaba también con los fariseos y con los saduceos. Dice que ellos pues se ponían ahí, que les viera todo el mundo a orar y, y a ser vistos por la gente para que los alabaran, con sus trajes, sus filisterías aquí colgando, y venga, a ser vistos. Aquí estamos nosotros, los más santos. Eso realmente a Jesús le repugnaba. En Gálatas
En el capítulo 5, versículos 22 y 23 dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Si nosotros tenemos esa relación con Dios, vamos a querer hacer las cosas para Dios, pero invirtiendo en el que tiene la necesidad. El día que yo escuché de Cristo fue en un pisito, y hubo una persona, Toñín, que él venía al pueblo donde yo estaba viviendo, un pueblo perdido en el monte. Yo con un montón de problemas, con un vacío en mi vida gigantesco, con un problema existencial de mí mismo que yo no sabía ni para qué yo servía, y mi vida no tenía sentido para nada. Y este chico iba hasta allí, íbamos a pasear por el monte, y él me hablaba acerca de Jesús. Y él oraba conmigo, y me daba de comer, y me dignificaba a través de la palabra de Dios. Hizo tantas cosas que hasta me sacó de la cárcel. Y no te hablo de la cárcel física, sino de la cárcel que nosotros mismos nos creamos. Hoy es el día que yo todavía doy muchas gracias a Dios por esta persona. Porque esa persona, el día que yo tuve hambre, el día que nadie quería hablar conmigo, el día que yo no tenía cómo salir de esa cárcel que yo mismo me había generado, esta persona me hablaba, me animaba. A través de sus palabras, de su testimonio, me hizo sentir de que yo era especial para Dios. Igual que tú. Y si nosotros realmente hacemos esto, y no hablo de que vayas a una persona que está en la calle y le des 20 euros, yo no estoy hablando de esto. Que si lo haces para Dios, pues mira, de escándalo. Hablo que en medio de todas las necesidades que se van a presentar en la vida, hagan las cosas para Dios. Sin mirar a quién. Porque Dios nos dio esos frutos a través de su Espíritu Santo. ¿Qué nos mueve a tener misericordia? Precisamente la misericordia que nosotros hemos recibido de Jesús. O a tener amor, o a tener paciencia. Precisamente lo que Él mismo nos dio a través de Él y de otras personas, de otros hermanos. Nosotros podemos hacer lo mismo. Sí, y digo lo mismo que dije hace un rato. Si nosotros hoy estamos aquí, es precisamente por esas cosas. Precisamente por esas cosas. Y después está, por último, la vida de adoración y entrega total, que ya no está en Mateo 25, está en Mateo 26. Y yo estaba hablando con mi esposa de esto ayer. En Mateo 26, versículo 6, dice que estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él. Y estando sentado a la mesa, al ver esto los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Vosotros, pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis.
porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y a mí esta parte, que no es una parábola, sino que es un hecho real de lo que pasó, a mí me encanta. Porque estamos viendo a una mujer de la calle. Imagínate, esa mujer no fue invitada a esa reunión, a esa cena. Yo no sé qué estarían ahí haciendo, pero no fue invitada. Ahí había gente importante que estaban con Jesús. Y llegó esta mujer. Una mujer de la calle que si te tocaba era como si tú tuvieras lepra, estabas sucio, tenías que ir, bueno, todo el proceso para ser limpiado porque te había tocado esta mujer. Y esta mujer tocó a Jesús y no solo lo tocó, sino que le dio lo más preciado que tenía, el alabastro, un perfume de nardo puro. Eso costaba muchísimo dinero. Eso no estamos hablando de 100 denarios ni de 200 denarios, estamos hablando que el valor de ese frasco era incalculable. Y dice que ella lo quebró y lo derramó sobre Jesús. Y no solo eso, que eso fue muy bonito. Ella misma se derramó. Ella lloró sobre Jesús. Besaba sus pies. Los secó con su pelo. Ella estaba adorando a Jesús. Y esta fue una persona que había escuchado. Fue una persona que quizá alguien le había testificado. Fue una persona que alguien la puso en el banco para que pudieran orar por ella. Hay que tener valor para hacer lo que hizo esta mujer. Aquí vemos varias cosas que sucedieron en esta mujer. Te estoy hablando de una mujer que no era bienvenida en ningún lugar. Jesús no la rechazó. Jesús simplemente la amó. Tuvo misericordia, tuvo gracia, la defendió. Y no solo le dijo eso, le dijo, ¿por qué os indignáis que haya derramado este perfume? Si los pobres siempre los vais a tener. Ella me está preparando. Me está preparando para mi sacrificio, para mi sepultura. Y automáticamente, mientras yo leía esto, yo fui corriendo a la habitación. Digo, amada, como yo le digo a mi esposa, amada, mira esto, porque yo leí esto y yo me acuerdo de un versículo en el Salmo 116, versículo 15, que dice, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Hay otra versión que dice, ¿cómo era que yo te dije? ¿Ah? Honrosa. Tú imagínate a Jesús siendo arrestado, oliendo a nardo puro. ¿Alguna vez te has parado a pensar eso? Teniendo ese olor fragante. En el siguiente versículo apresan a Jesús. En el siguiente capítulo apresan a Jesús, en el capítulo 27. Y ahí empezaron a golpearle, a burlarse de él. Y Jesús oliendo a nardo puro. Y el Salmo 116, versículo 15 dice
honrosa, estimada, es la muerte de los santos para el Señor. A mí eso me dejó. ¿Y quién honró a Jesús? Precisamente no fue un fariseo, ni un escriba, ni un líder, ni siquiera el sumo sacerdote. Fue una persona que se acercó a Jesús y le dio todo lo que tenía. Su vida, su corazón, su perfume, todo, no le importó y le daba igual lo que dijeran los demás de ella. Ella simplemente quería abrazar a Jesús, honrarlo. Y esta mujer quizás no sabía que lo estaba honrando para esa muerte, para ese sacrificio, para ese dolor tan grande que tenía por delante Cristo. Pero yo me imagino a Jesús yendo hacia el Gólgota con la cruz, oliendo a nardo puro, olor fragante. ¿Cómo huele la sangre de Cristo? ¿Cómo huele el pecado? El pecado huele a carne podrida. Tú has pasado caminando por ahí y te has encontrado un animal muerto. ¿A qué huele? ¿Y la sangre de Cristo a qué huele? Cuando Él derramó esa sangre. ¿Y qué nos impulsa a hacer esta sangre? Yo ya no me quiero extender más, pero hemos visto varias situaciones y yo me quedo con la de la mujer que ungió a Jesús en Betania. Porque esa mujer tenía todos los puntos que en ¿cómo se dice? En las parábolas que hemos leído, esa mujer tenía todos los puntos a favor de las personas que no tenían los puntos a favor en las parábolas que hemos leído. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Pero esa persona hizo todo lo que tenía que hacer para recibir al esposo, para darle lo de más valor en su vida, para acercarse a él, para darle igual de testificar de que ella iba a amar a Jesús aún fuera a través de la crítica que otros dirían contra ella. Y lo que ella hizo, aún hoy se recuerda. Aún hoy. ¿Cuánta gente se acuerda de nosotros? ¿Cuánta gente se acuerda de mí o de ti por algo que tú has hecho y has tocado una vida? Obviamente a través del Espíritu Santo. Yo puedo decirte que en mi vida ha habido personas en mi vida que han sido y son anclas. Una de ellas es mi esposa. Mi esposa, de verdad, yo doy tantas gracias a Dios por ella, porque tiene a veces tantas palabras de sabiduría. Dios pone en nuestras vidas esas personas para que nosotros podamos nutrirnos y nosotros poder también nutrir a otros a través de la gracia de Dios. Y yo con esto quiero terminar, no sin antes orar, porque yo creo que todos necesitamos tener esa relación con Dios y poder ser de esas personas que marcan la diferencia. Da igual dónde, da igual el lugar, si es en casa, el trabajo, especialmente en casa, porque en casa muchas veces somos reales. Ahí no hay, nada que esconder.
Pero que Dios siga trabajando en nuestras vidas y podamos sentir esa necesidad alarmante de buscar a Dios cada día, de leer su palabra, de orar, de disciplinarnos en tener esta comunión para que nosotros podamos invertir, podamos esperar al esposo con la vasija llena de aceite, para que podamos ayudar a los más necesitados y sobre todo para que honremos a Jesús como esta mujer lo hizo, con todo, honrarlo con todo. Y yo por eso te hablé del pecado y del perfume del alabastro. Esta mujer era una mujer pecadora y para esa gente olía a animal podrido, pero para Jesús era olor fragante, era olor fragante. Vamos a orar un momento. Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta tarde. Gracias porque tú siempre hablas a nuestros corazones, tú siempre nos instruyes a seguir hacia adelante. Señor, y tú conoces cada necesidad en este lugar y en cada persona. Tú sabes cómo hemos venido cada uno de nosotros y pedimos que tu palabra haya sido para bendición para mí y para todos los que estamos aquí. Y que tú, Señor Jesús, nos ayudes a seguir hacia adelante mirándote a ti, sin importar qué, siendo aquellos que procuran tener la vasija llena de aceite, siendo aquellos que invierten o depositan lo que tú les has regalado en el banco para que genere interés, siendo aquellos que ayudan a los afligidos, que ayudan a aquellos que viven sin ti, siendo aquellos, Señor Jesús, que cada día van como esta mujer a derramar todo lo que tienen delante de ti, buscando ese perdón, esa gracia, esa aceptación y obviamente tú, Señor Jesús, cómo aceptaste a esta mujer. Esta mujer ya no fue la misma, jamás fue la misma y hoy podemos seguir leyendo lo que ella hizo. Gracias, gracias por todo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén.